Bien, el texto que vamos a utilizar, o el texto base de hoy, es 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5, verso 1. Dice la escritura de la siguiente manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Amén. Bien, el tema de hoy es el pacto en Cristo. ¿Bien? El pacto en Cristo. ¿Bien? Y hermanos, durante todo este tiempo hemos estado viendo la importancia de Cristo en nuestras vidas. ¿Quién es Cristo en nosotros? Bien, pero como iglesia hemos empezado a desarrollar y a experimentar este Cristo, ¿sí? Y yo quiero que hoy, o bueno, el Señor, podamos entender, ¿sí? Algo que siempre he tenido en el corazón, y es que podamos no solamente entenderlo, sino creerlo. Amén. Porque Juan dice: todo aquel que cree, no el que entiende, sino todo aquel que cree. Y en entender y creer, pues hay una relación importante, porque en la mitad de los dos está la fe. Yo puedo entender y por la fe puedo creer. ¿Listo? Entonces usted puede entenderlo. Mucha gente entiende. Mucha gente entiende quién es Cristo, ¿sí? Pero no creen en Cristo. ¿Por qué no creen en Cristo? Muy fácil. Yo le voy a decir por qué. Primero, en la introducción. ¿Por qué no creen o por qué no entienden o por qué no creen en Cristo? Primero porque, uno, la humanidad no sabe por qué a Jesús se le dice Cristo. La humanidad no lo sabe. Pregúntele a cualquiera fuera: ¿por qué Jesús es Cristo? Y la gente fuera, no sé, es un título que se le puso a Jesús allá en Semana Santa. Y creen que el título viene porque fue por allá en Semana Santa que se le puso Cristo, cuando realmente no es así. Todo el mundo piensa que esto es un título. Sí, es un título, como algo que tenía que como completar la palabra Jesús. Y no. Entonces la humanidad no lo entiende y no lo entenderá porque no lo sabe, porque nadie le explica la importancia de esa palabra, Cristo. ¿Cierto? La iglesia lo desconoce. Y ahí la iglesia desconoce por qué Jesús es Cristo. Uno le pregunta a la gente: ¿por qué Jesús es Cristo? Y todo el mundo apunta: Jesús es Cristo porque es Salvador. No, esa es la acción de Jesús. Jesús vino a salvar, porque de hecho en Mateo 1:21 dice: le pondrás por nombre ¿qué? Jesús. ¿Qué será qué? El Salvador del mundo. ¿Sí o no? Entonces, pero no, Cristo no quiere significar salvación. Jesús vino a dar salvación. Pero Cristo encierra el misterio más importante de esa palabra. La iglesia desconoce y creen que Jesús es Cristo porque es igual a salvación. Y sí, Jesús es la salvación del mundo. Pero ¿por qué es Cristo? No por qué acción hizo Cristo. Entonces la iglesia desconoce. Y qué peligroso es que la iglesia desconozca por qué Jesús es Cristo. ¿Usted sabe por qué Jesús es Cristo? ¿Amén? Bueno, ya lo vamos a entender. Y la tercera es que el creyente no lo entiende. Entonces, si la iglesia no lo desconoce, pues el creyente no sabe y no entiende quién es Cristo. Por tanto, aquí es donde yo digo, iglesia, y pensando y meditando, encontré la razón por la cual hay tantas divisiones dentro de la iglesia cristiana. Porque hay tantas herejías fuera de la iglesia cristiana. Y es porque no saben quién es Cristo.
¿Por qué Jesús es Cristo? Porque si todos nos apiláramos a este solo concepto, todas las iglesias tendríamos el mismo concepto, la misma trayectoria, la misma visión, el mismo objetivo. Pero como la iglesia desconoce esto, entonces cualquier iglesia habla de cualquier otra cosa afuera. Afuera se habla de nueva era, afuera se habla de positivismo, afuera se habla de prosperidad, afuera se habla de solo sanidades, afuera solo se habla de todo menos de Cristo. Y por eso es que la iglesia se ha dividido tanto. Por eso la iglesia no sabe para dónde va con el evangelio. Entonces ahí salen un montón de herejías. Y salen los mormones, salen los testigos de Jehová, salen los adventistas. ¿Por qué? Porque su conclusión no es Cristo, sino su propio concepto. Entonces ahí está la razón por la cual afuera la gente nos ve tan divididos. ¿Por qué nos ven tan divididos? Porque solamente estamos hablando de un Dios, pero no de ese Dios que se encarnó, que vino a salvar a la humanidad y que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Por eso la iglesia afuera no logra darle solución al problema fundamental del hombre. ¿Por qué? Porque se predican de cosas diferentes afuera. Hoy domingo están dando culto alrededor de alrededor del globo, no, en la América Latina. Cientos de iglesias y cientos de iglesias están predicando lo que ellos creen, pero no están predicando lo que Dios nos mandó a predicar, que es ¿quién? A Cristo y a este resucitado. Por desconocer esto, es que hoy las iglesias hasta nos peleamos. Esto es mío, usted se lo sacó de la iglesia. No todos somos parte del mismo pueblo de Dios. No debería haber divisiones. ¿Usted cuándo ha visto a un sacerdote pelearse por otro? Con otro sacerdote porque va a la misa a un lado y al otro? ¿No? No pasa. No pasa, hermanos. Eso solo pasa ¿en dónde? En la iglesia cristiana. En donde si usted va a otro lugar, ya usted es una oveja rebelde, usted no sé qué. Así somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la misma unidad. No hay la unidad ¿en quién? En Cristo. El pacto no está en Cristo. El pacto está en que, Dios te llamó. Sí, Dios nos llamó a todos. El llamado es igual, el llamado es por igual. No quiere decir que Dios me llamó a mí porque ahora tengo más capacidades que ustedes. No, Dios nos llamó a todos por igual. Y al llamarnos a todos por igual, tenemos la misma responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? El ministerio de la reconciliación, dijo el apóstol Pablo. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Eso no es solo del pastor. Todos tenemos la responsabilidad de ir y predicar. ¿A quién? A Cristo. ¿Cuánto lo predican? Bueno, entonces hay que saberlo predicar, amén, para no causar esas malversiones que tenemos. Nosotros tenemos de verdad en la iglesia un multiverso de doctrinas, ¿sí? En donde cada iglesia tiene su propia doctrina. No, solo debería ser una. Y es Cristo, el Salvador. Amén. La Biblia, y hace 8 días yo le he mostrado a usted que desde Génesis, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, solo se habló de ¿quién? De Cristo. Y el cumplimiento de esa promesa y la salvación a la humanidad. Entonces, por eso nosotros tenemos que tomar ese pacto, ¿listo? Y disfrutarlo. Es decir, poderlo comunicar con tranquilidad. ¿Bien? Entonces, usted sabe muy bien que la palabra Cristo significa ¿qué? Muy bien, ungido. La palabra Cristo significa ¿qué? Ungidos. ¿Sí sabía eso, hermano? Amén. Esta palabra Cristo también es igual al Mesías, ¿no? La palabra Mesías y Cristo son iguales. Mesías en hebreo y Cristo en ¿qué? En griego, amén, gloria a Dios, aleluya, exactamente. ¿Sí? Pero la misma palabra, latín no. ¿Sí? Si ya empezamos por ahí, ya empezamos, ¿sí? La pobre persona fuera ya va a quedar más perdida. Mesías y Cristo es igual, ¿significa el qué? Ungido. Ungido. Por eso Jesús es ¿qué? Ahora,
cambia la palabra Cristo por ungido. Jesús es el ungido. Amén. Tiene que usted tener claro esta palabra. Jesús es el ungido. ¿El ungido por quién? Por Dios mismo. Por Dios mismo. Entonces usted tiene que tener claro eso. Ahora, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento, y aquí viene algo muy importante, en el Antiguo Testamento, ¿habían qué? 3 oficios. 3 oficios. 3 oficios que el Señor delegó. ¿Bien? Y hoy los vamos a ver a la luz de la Escritura. El primer oficio está en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. ¿Qué dice 1 Samuel 16, 13? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Samuel estaba ungiendo a David como ¿qué? Como rey. Entonces, ¿cuál es el primer oficio? Los reyes. Amén. El primer oficio que tenemos en la Biblia es que, bueno, no el primero en que sale a la luz, ¿no? Sino el primero que le estoy mostrando es que los reyes. ¿Sí? El rey. ¿Se ungían a quiénes? A los reyes. Vamos a poner aquí reyes. Se ungían a los reyes. Y uno de los reyes que se ungió fue a David. A Saúl también se ungió como rey. Entonces, 1 Samuel 16:13 nos habla de ese primer oficio de los reyes. En Éxodo, el segundo oficio, Éxodo 30:30, ¿qué dice? Y ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los congregarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, ¿ungían a quiénes? A los sacerdotes. Dos funciones en el Antiguo Testamento: se ungían a los reyes y se ungían a los sacerdotes. Ahora hay un tercer oficio que se ungía. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, y a Abel-Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, ¿a quién se ungía también? A los profetas. Y en 1 Reyes 19:16 también nos da una claridad de que también se ungían a quiénes? A los reyes. No es algo que se vino aquí de la nada, hay que unir. Ahora, usted tiene que entender esto, amén. ¿Eso estaba en dónde? En el Antiguo Testamento había 3 oficios: reyes, sacerdotes y profetas. Ahora, yo tengo que saber que esto estaba elaborado por el Señor. ¿Esto quién lo creó? Todo este sistema. Dios mismo. Dios mismo puso reyes. Dios mismo estableció sacerdotes. Y Dios mismo estableció profetas. Entonces el pueblo de Israel tenía esta base. Pero esto tiene que tomar lugar ¿en quién? En Cristo Jesús. Él tiene que tomar el lugar ¿de qué? De los reyes, del sacerdote y de los profetas. Usted tiene que entender esto, hermano. Por eso Jesús es ungido. Porque solo se ungían a los reyes, sacerdotes y profetas. ¿Lo entiendes aquí? Amén. Por eso es Jesús el ungido. No es algo que alguien se lo inventó. Si usted tiene claro eso, usted va a poder seguir disfrutando del Evangelio. Ahora tiene que creer. Entonces, en esos 3 oficios, Cristo cumple los 3 oficios. El primero de Juan 3:8. Eso lo vimos hace 8 días, ¿no? ¿Qué dice 1 Juan 3:8? Como iglesia nos debemos aferrar a esto, a la palabra del Señor.
Y cuando pensaba en este mensaje, yo decía, ¿por qué la iglesia tiene una batalla espiritual? ¿Por qué se deja vencer tan fácilmente? Y es porque desconoce este principio. Desconoce que Cristo es la solución a todos los problemas. Y prefieren hacer otras cosas. Y se embarcan en otras. He visto cómo a la gente le gusta sufrir afuera. Y más el creyente. No, yo tengo que hacer 1000 cosas para lograr cosas. No. No has entendido que Cristo es el verdadero Rey. Hace poco veía a alguien decir como, ya dejen de estar tomando todo de manera espiritual. ¿Sí? Si usted sufre de alguna enfermedad mental, vaya al psicólogo. Vaya y dígale que está mal. Usted deje de estar pensando que la solución está en la espiritualidad. No, usted necesita ayuda psicológica. Entonces ahí es cuando yo digo, ¿dónde está entonces lo que Cristo vino a derrotar? ¿Dónde está lo que Cristo vino a terminar? El problema fundamental del hombre, el sufrimiento del hombre. Entonces le damos más valor al humanismo que al poder mismo de Dios, aquel que fue resucitado. Hoy la humanidad no se quiere, no quiere. Muchos, incluso la iglesia misma, se abstiene de predicar a Cristo. Incomoda a Cristo. Y en América Latina incomoda a Cristo. ¿Saben por qué incomoda? Porque no lo entienden, porque lo desconocen. Entonces empiezan a irse por el misticismo, por cosas estrafalarias, porque los toquen, porque los hagan caer, porque prefieren eso a entender y creer que Jesús es la solución a todos nuestros problemas. Hoy la iglesia está en eso. No es la unción, no es unción. Porque si usted solo creyera que Jesús es Cristo, todos sus problemas ya tendrían solución. Amén. Amén. Solo con creer. Pero mucha gente sale corriendo hoy disparada al pastor que tiene la unción, cuando es Cristo quien da la verdadera solución. Amén. Amén. Nadie más. Y si usted ora con... ¿Cuántos hicieron la tarea esta semana de orar con solo el contenido que les di? Amén. ¿Qué sintieron? ¿No experimentaron un gozo? ¿No sintieron la respuesta de Dios a sus vidas? Amén. Amén. Entonces, ¿usted necesita de otro hombre? No, usted solo necesita de ¿quién? De Cristo, del verdadero Rey, de que lo liberte. Él es el que nos liberó. ¿De quién? Venció a Satanás. Usted tiene que vivir así, como alguien que tiene una victoria, no derrotado. Bien, el segundo está en Romanos 8:2. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que Cristo como el verdadero sacerdote me dio ¿qué? El verdadero perdón. Cristo me dio el verdadero perdón. Me perdonó, porque Él lo hizo una vez y para siempre, siendo el sacrificio perfecto. Él es el verdadero perdón, porque como sacerdote y sacrificio a la vez, fue a la cruz a morir por mis pecados. Él es el verdadero perdón porque me liberó ¿de qué? De la ley de la muerte y del pecado. Es mi verdadero perdón. Y a veces uno está esperando que me perdone la iglesia. ¿Qué te tiene que perdonar la iglesia? Si todos nosotros vivimos bajo el perdón ¿de quién? De Cristo. ¿Te equivocaste? Tienes que vivir entonces bajo este perdón, no bajo la absolución de otro hombre. Por eso la iglesia cristiana, protestante, reformada por Lutero, o sea, nosotros, amén, no creemos que otro hombre absuelta a otro de pecado, amén, sino solo Cristo. Usted no se tiene que confesar conmigo. Si usted cree que Jesús es el Cristo, Él ya ¿qué? Lo perdonó. Él te perdonó. Te perdonó tu pasado.
tu presente y tu futuro. Y lo único que les puedo decir a todos los que estamos aquí presentes hoy, con el amor que se caracteriza ese Dios eterno, es: si usted falla y tiene una debilidad, le toca que ore y dígale: Señor, porque lo más seguro es que Él diga: bástate en mi gracia, como le dijo a Pablo. Porque Él dijo: tengo este aguijón, he orado 3 veces al Señor, y lo único que respondió el Señor es: bástate, ¿en qué? En mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona, ¿qué? Mi poder. Hermanos, la iglesia desconoce también que la gracia. Por eso la gente afuera no entiende la gracia. ¿Qué es la gracia entonces? Y nosotros lo entendimos como el favor inmerecido. Inmerecido, sí, no merecíamos nada de parte del Señor, pero nos amó. Gracia es amor, un amor incondicional, un amor que no mide cómo fallas, de qué cuánto fallas. Gracia es eso. Entonces, tengo vía libre para pecar. No, es que si entiendes qué es la gracia, vas a evitarlo hacer todo como sea, porque esa es la gracia. La iglesia desconoce la gracia. ¿Sabe quién? Y cuando tengamos la oportunidad de trabajar con personas que tengan adicciones, lo primero que debemos enseñarles es gracia, porque ellos van a pecar, van a caer una y otra vez, porque están adictos a algo. ¿Cómo le enseñas tú a él esto si no es por medio de qué? De la gracia. ¿Me entienden qué es la gracia, hermano? La gracia excede eso. Va a cometer 1, 2 y va a volver a caer porque su cuerpo está contagiado y contaminado por esa sustancia. ¿Y la iglesia qué espera? Que en algún momento deje de hacerlo. Sí, todos anhelamos eso. ¿Y si no pasa? Él tiene que aferrarse ¿a qué? Al pacto, al Cristo y la gracia. Amén. Yo no puedo obligar a alguien que deje de hacer algo a las malas. ¿Quién lo puede hacer? Nadie. ¿Usted lo puede hacer? Lo único que podemos hacer es orar y esperar a que por gracia salga de ese lugar. Amén. Yo le cuento que hace 8 días ahí estaba abajo cerca de Quintanares y apareció un muchacho, Andrés se llama, y que se me compra, que no sé qué. Yo saqué unas monedas aquí, pero antes de dárselas le dije: mírame los ojos. Mírame los ojos. Le dije: mira, el único que te puede sacar de esa situación es Cristo. Estas monedas, yo sé que, no sé en qué las vas a utilizar, y se las di. Le dije: el único que te puede hacer yo eres Cristo. Cristo, Jesús el Cristo. Él te ama, no te quiere ver ahí. Se quedó así mirándome y después lo abracé. Y es de esas personas que ustedes saben muy bien que no se van. ¿Sí? Y me dice, y lo abracé así y dije: Señor. No, y cuando lo abracé, cuando ya dije: Dios te bendiga, me dijo: por aquí siempre me vas a volver a ver. Pero ¿sabe qué pasó? En sus ojos tenía lágrimas. Porque a veces uno se cohibe: ay, no, mira, ahí viene el hielo, y uno le hace el quite. Uno se cambia de hacer: me va a robar. No, nunca lo habrá. Al contrario, usted y yo tenemos el pacto en Cristo, amén. Y yo creo que ese abrazo le significó mucho porque era entender a Cristo. Y le prediqué a Cristo en 2 segundos, 3 segundos, no sé. Eso es Cristo, amén. Y después, cuando terminamos aquí la pijamada con los niños, nos encontramos a Manuel. Manuel también era otro habitante de calle que pasó, hace poquito pasó. Y también le dije lo mismo. Y yo entendí y dije: Señor, gracias, porque antes le daba a uno como, no sé, como pánico enfrentarse a ellos de pronto. No. Cuando tú tienes esto, empiezas a ver el mundo con la necesidad de predicarles a Cristo. Amén. Hacerlo.
Uy, no, Alex, qué valiente eres. No, créame que no, no soy tan valiente. Ese día de verdad fui llevado y dije, ahora ya tengo una experiencia más. Quiero trabajar con esta población. Quiero trabajar con aquellos que son víctimas de ese flagelo y enseñarles que Cristo, que es el verdadero Rey que los puede liberar de eso, que es el verdadero sacerdote que ya los perdonó. Amén. Y usted ahí dice, no, yo no puedo. Entonces ore por mí. Amén. Para que cada vez que yo lo pueda hacer, ¿sí?, tengamos una respuesta en común. Amén. Porque si usted ora, créame que Dios nos va a responder. Amén. Entonces, Él es el verdadero perdón. Usted tiene que disfrutar de ese perdón. ¿El perdón en quién? En Cristo. Amén. Él nos liberó del pecado y de la muerte. Qué bendición, ¿no? Qué grande es Cristo. Y por último está Juan 14:6. ¿Y qué es Juan 14:6? Él es la verdadera palabra. ¿Por qué la verdadera palabra? Porque los profetas solo comunicaban ¿qué? La palabra de Dios. Y él dijo en Mateo 4:17, si no estoy mal, bueno, perdónenme si estoy aquí parafraseando, dice, acercaos porque el reino de los cielos, ¿sí? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y él es qué? La verdadera palabra. Él es el verdadero profeta. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre. Él es la verdadera palabra. Y esa palabra se cumple todos los días. Por eso dice Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces nosotros debemos estar ¿qué? En la palabra. ¿Y cómo estoy en la palabra? ¿Cómo logro estar en la palabra? Pues si tienes a Cristo, ¿estás en qué? Estás en la palabra. Estás en la palabra, no necesitas hacer más. ¿Será que me tengo que memorizar 1000 versículos para estar en la palabra? No, si estás en Cristo, estás en la palabra. Amén. ¿Que hay que memorizar? Sí, hay que memorizar los versículos, amén. Hay que... Pero Él es la palabra. ¿A quién le creemos? ¿A Alex? No, a la palabra. Entonces cada vez que usted lea la escritura, vea que la palabra, ¿qué es lo que Dios te está hablando? Amén. Y concluyo con lo siguiente. Nuestro Cristo, ¿sí? Hay 5 características de nuestro Cristo, ¿sí? No 5 Cristos, ¿no? Sino 5 características. No se me vaya a ir por ahí. ¿Listo? La primera, o requisitos. Para que Jesús sea Cristo había unos requisitos. ¿Listo? El primero, el Cristo de la promesa, el Cristo prometido. Génesis 3:15 y Mateo 1:21. Se nos prometió ese ungido. Se nos prometió en Génesis 3:15. Ay, allá, por favor. Gracias. Y se cumplió en Mateo 1:21. ¿Es el Cristo qué? Prometido. Isaías 7:14 habla de que la Virgen dará luz, ¿cierto? Y le pondrán por nombre ¿qué? Emmanuel. La segunda característica es el Cristo ¿qué? Encarnado. Encarnado. Que está en ¿qué? Juan 1:14. Ya que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿El Cristo qué? Encarnado. Está el Cristo resucitado. Y el Cristo resucitado está en 1 Corintios capítulo 15 versos 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. Amén. O sea que yo no les estoy, nos están hablando de 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que conforme a las Escrituras, Cristo
resucitó. Amén. El Cristo que vendrá, o el Cristo de la segunda venida. Hechos 1, capítulo 11, versículo 11. Este mismo Jesús vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse al cielo. Hechos 1:11. Y por último, Cristo, Señor del juicio. Y este está en Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17:31. El Señor del juicio. Cristo, el Señor del juicio. Amén. Entonces, ahí tienen ustedes lo que la iglesia nunca debe desprenderse. Por eso la iglesia lo desconoce. Por eso el creyente no lo sabe. Porque a veces nosotros creemos en otras cosas menos en lo importante, en lo fundamental. Como conclusión, ¿qué pasa cuando yo acepto este pacto? El pacto en Cristo. Lo primero que pasa en mi vida es que las obras de Satanás son quebrantadas. Todas las obras de Satanás son quebrantadas. Todas las fuerzas del enemigo es quebrantada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo segundo que pasa es que la obra del Espíritu Santo toma lugar en mi vida, toma lugar en mí. Y tercero, soy testigo de Cristo. ¿Pero testigo de qué? De lo que ya ha hecho en mí. No de lo que va a hacer, sino de lo que ya ha hecho en mí. ¿Y qué ha hecho Cristo en mí? Pues que es el Rey que me liberó, venció a Satanás, que es el sacerdote que me liberó del pecado y de la muerte, y que es el profeta que me da su palabra todos los días. Esto ya lo tengo. Usted tiene que creerlo ahora. Amén. Tiene que aferrarse a él. Bien. Ese es nuestro Cristo. Por eso el pacto en Cristo es muy importante. Y como iglesia estamos para eso. Amén. Cuando usted vaya a predicar a Cristo, mire, difícil. Ahí tiene usted una base grande para predicar a Jesús el Cristo. Y ese Cristo es la respuesta a todos nuestros problemas. Entonces, hermano, entienda hoy que Cristo quebrantó las obras de Satanás. Todas. Ya no hay nada en su vida. Que la obra del Espíritu Santo está tomando lugar en usted. Que poco a poco usted lo va a ir experimentando. Y que poco a poco va a ser testigo de lo que ya le he dicho en su vida. Amén. Oremos. Señor Jesús,